porque algo que hemos dejado claro desde el principio es que la salud mental importa y que además la salud mental está teniendo un alto coste después, sobre todo de la época post-COVID y con el mundo que estamos viviendo en este momento y las situaciones tan desesperantes que se están viviendo también. Yo creo que cuando hablamos de salud mental solo hablamos, como siempre, de la punta del iceberg, o sea, los datos que vemos pues, de depresión, de suicidio, porque hay una parte de la población que forma parte de nuestra población, que es sobre todo la población inmigrante, la población racializada, que tiene esos mismos hándicaps, esos mismos problemas, pero están absolutamente ignorados y desde luego no tratados. Entonces, bueno, lo que hay en ese entorno pues no lo sabemos porque no se ve, no se estudia y no está ahí encima. Así culturalmente no le damos el peso ni la importancia ni... Así que nada, os dejo ahí. Nada, bueno, cojo el testigo un poco de Elena. Bueno, yo soy Jacqueline, Elena, ya estaríamos a las gracias, pero ya no me da tiempo. Nada, cojo un poco ese testigo y tiro de ahí que justo cuando estaba Cris hablando, ¿no?, de las posturas y del gasto de dinero, bueno, cuando decimos que la esperanza de vida de las personas pobres es inferior, está claro, ¿no? Viene de todas estas pequeñeces importantes. Entonces, bueno, voy a intentar leer mucho porque así como que acelero más, ¿vale? Y no tengo mucho tiempo. Es decir, cuando hablamos de salud mental perinatal no estamos hablando de fallos personales, estamos hablando de condiciones médicas que requieren de atención y que si no se das atención va a haber consecuencias sobre la diada, va a haber consecuencias sobre la familia, va a haber consecuencias, ¿no?, en la sociedad. Entonces, bueno, para mí es un imperativo, imagino que las personas que estáis aquí además ya lleváis un bagaje, es un imperativo político, ¿no?, que ya tenía la sociedad al completo. Conocer, por ejemplo, hablaba Elena de suicidio, que la primera causa de muerte en periodo entre embarazo y posparto es el suicidio, pues no es un dato que podamos tomar de forma aleatoria, ¿no? O que una de cada dos mujeres, según la OMS, va a tener dificultades durante el primer año, al menos después del posparto, en salud mental. Ojo, es que nos va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues al contrario de lo que vienen siendo los mitos de que el embarazo protege y toda esta felicidad inmaculada que tiene la maternidad, pues nos encontramos con que efectivamente el embarazo y todo lo que tiene que ver con el posparto es un periodo de muchísimos cambios y puede haber una vulnerabilidad en la persona, ¿no? Y aquí sí que me paro un momento, voy a hacer ahí como un paréntesis, porque al final todo lo que vamos a ver hoy, un poco acelerado, pues eso, nos atañe a nosotras, nos atañe a personas que estamos disfrutando de una serie de cuestiones o privilegios, que son derechos, pero que hemos tenido el privilegio de poder disfrutar, ¿no? Pero imaginaros lo que tiene que ser dar a luz un aborto o que te venga la regla cuando estás huyendo del genocidio de tu pueblo, ¿no? Entonces, hay dos frases que lo que con una compañera de la cuenta de Palestina Grito Libertad, que es: en la guerra el cuerpo pierde sus derechos, sobre todo el femenino, y la guerra entra en el cuerpo como una enfermedad que se queda, y además que se queda durante varias generaciones, ¿no? Bueno. Maravillosa epigenética. Claro. De las cosas. Exacto. Bueno, decir que la maternidad pues evidentemente no está aislada de la salud mental. Es verdad que haremos como una toca de mucha visibilización, pero no es un poco ficticio o con pocos pilares, ¿no? Al menos para mí. Si la salud mental empieza a hablarse ahora, la salud mental de las mujeres, bueno, pues la salud mental de las madres es como una moda, ¿no? Bueno, yo creo que al final es importante que se vaya visibilizando, ¿no? Y dejar de romantizar pues esa idea de madre, hablar de las mujeres, ¿no? De lo que nos pasa. Que al final, bueno, le va a estar bien, ¿no? Más con estas profesionales, ¿cómo no va a estar, cómo no está bien, ¿no? Al final de la... Vale, al final de la diapositiva hemos puesto, como otros, dolor en el parto, dificultades de la lactancia, obviamente no como un trastorno mental en sí, pero como bien dijeron las compañeras, es porque son procesos tan sumamente importantes que pueden ser de riesgo para las mujeres o de, bueno, de protección. Pero luego Elena, o sea, yo voy a dar un poco la parte más tediosa, que es la teoría, por eso voy a hacer pa, y luego Elena os va a dar la parte yo creo un poco más divertida. Sí, más curiosa, no más del día a día, que podéis usar más. Bueno, empezamos con la depresión prenatal. Bueno, la depresión prenatal sucede más que la depresión postparto, pero no se está dando tanta importancia, no hay tantos estudios, no hay tanta investigación, ¿vale? Durante el embarazo algunas mujeres pues manifiestan preocupaciones o miedos, bueno, además preocupaciones o miedos sobre la salud del bebé, sobre cómo va a ser el parto, que vendrá después, ¿vale? En la depresión prenatal tiene una forma de U, digamos, que hay más sintomatología en el primer trimestre y en el último. Justo que hablábamos que el segundo trimestre es como el enérgico, ¿no? Decías. Pues todo el cambio hormonal, pues todo lo que supone.
¿Qué significa esto? Que tenéis que estar súper atentas en consulta a qué está pasando en el primer trimestre, con esa sintomatología que estáis observando, y qué está pasando en el último. Primer trimestre, miedos a la salud de la criatura, en el último, pues lo que decía, ¿no? Miedos al parto y a todo ese cambio. Y a posparto, digo yo. Y a posparto, claro, a todo lo que viene, ¿no? ¿Vale? Vale, bueno, también decir, ¿no?, que el hecho de que una mujer no tenga un diagnóstico de depresión prenatal o incluso posparto, que no significa que no tenga ninguna sintomatología objeto de tratamiento, ¿vale? Hay que irse al trastorno para poder dar un acompañamiento a estas mujeres, porque se calcula que el 65% de las mujeres no son diagnosticadas de esa depresión prenatal y sí que la están sufriendo, ¿vale? La depresión prenatal puede llevar a una depresión postnatal, posparto, y la depresión postparto puede llevar a la depresión mayor. La depresión mayor es la primera causa de discapacidad del mundo, ¿vale? Para hacernos una idea. Síntomas, pues bueno, pues llanto, problemas para dormir, fatiga, alteración del apetito. Os vamos a pasar todo, cualquier duda que tengáis, yo os mando todo lo que necesitéis, ¿vale? Anedonia, ansiedad, irritabilidad, dificultad de relación con el feto, sentimientos de rechazo hacia el embarazo, vale, luego la depresión postparto. Es importante hacer hincapié en la prevención. Pues bueno, al final la depresión postparto conlleva un gran sufrimiento, ¿no?, para la diada y interfiere para la efectividad del funcionamiento diario de la madre con esa criatura, ¿vale? Luego os he puesto un vídeo, claramente no vamos a ver, pero lo tenéis ahí, que es gracioso porque es un vídeo que yo vi en la carrera, y ya tengo 40 años, con lo cual, ¿no?, hace idea un poco de cuánta velocidad llevamos en lo que nos importa en la salud de las mujeres. Pero bueno, ese vídeo es verdad que es muy visual porque se ve a un peque y se ve a la madre que primero interactúa con él como de forma, bueno, pues de forma bonita, de forma feliz, hay una respuesta, hay un entendimiento entre ambos a las necesidades que presenta la criatura, y de repente la madre pues se da la vuelta y cuando vuelve cambia la cara, ¿no? Tiene una cara, es que lo digo y medio, tiene una cara muy seria, como muy ausente, o que puede tener que ver, eso es, con trastorno emocional, ¿no? Es horrible, son 2 minutos que ves al peque diciendo, pero por favor, y decías que yo no me tenía en ese experimento a mi hija, pero bueno, verá que son 2 minutos que se la recoge y que ya. Para que lo veáis simplemente, ¿vale? Depresión postparto, unas cosas así también importantes que tampoco se habla tanto, es la depresión. La depresión durante este periodo que sufren los padres, ¿vale? Se está llamando depresión postparto a la de los padres, pero yo me niego a llamar depresión postparto a la de ellos. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, al final, el sistema dominante es un sistema patriarcal en el que ellos, las emociones, pues no, pues en general la población somos un poco analfabetos emocionalmente cuando hablamos de ellos, no todos, pero bueno, cuanto más masculinidad hegemónica, peor. No saben identificar, no saben qué les pasa, no saben que igual lo que tienen es tristeza y que lo que toca es pues quedarse en casa, o hacer un ovillito. ¿Qué ocurre con ellos? Pues que las conductas que vamos a ver en esos padres que están sufriendo esa depresión van a estar relacionadas con la violencia y con el consumo de sustancias, ¿vale? Entonces, claro, lo que decía, la prevención es importante y mirar a las mujeres también porque nos va a poder dar una idea de qué puede estar pasando con ese hombre. Luego están haciendo un rato fisiológico porque, si no me equivoco, las mujeres en depresión tienen, por ejemplo, porque son muy bajitos, pero en ellos lo tienen elevado, ¿vale? Vale, bueno, eso que en el momento del periodo perinatal pues es un momento para implementar maniobras preventivas porque al final es cuando están en contacto, ¿no?, con los servicios médicos. Y luego quería daros un dato curioso, que en 1858 el autor Luis Víctor Marcé publicó el primer libro sobre trastornos mentales en embarazo y posparto, y que fue 100 años después cuando otro señor, el señor Pitt, habló de una depresión atípica que se sufrían las mujeres como consecuencia reactiva al embarazo, ¿vale? Que sería pues un poco de depresión. O sea, esto digo un poco para que veáis la lentitud que llevamos en todo esto. Justo las compañeras decían, pues cuando hay un problema necesitamos atajar ya, no, que lleve un tiempo, pero saber que tengo una solución, que tengo un apoyo. Bueno, esa depresión postparto es un trastorno de estado de ánimo afectivo que puede darse un año después del parto, y aunque sí puede haber factores como la vulnerabilidad genética, parece que al final los factores psicosociales son los que tienen mayor peso, ¿no?, en la explicación de la misma. No voy a dar toda esta sintomatología porque, bueno, más creo que es que la podéis buscar, la encontráis seguro, y si no os la paso, pero bueno, tristeza persistente, llanto, irritabilidad, pensamientos obsesivos de hacer daño al bebé, pérdida de placer o interés en hacer cosas que solía disfrutar,
incluso en las relaciones eróticas, ¿no? Y en casos más graves puede haber pensamientos recurrentes de muerte, suicidio e infanticidio, ¿vale? Yo ahí, si os fijáis un poco, os he puesto algunas escalas con las que podéis medir, que son escalas que puede pasar cualquier persona, pero bueno, personal médico, matronas, o incluso las puede completar la propia persona, ¿vale? Aquí hemos tenido un poco de debate, luego Elena os va a contar un poquito más. Yo sí creo que la ciencia, como decía, va muy despacio, las personas vamos muchísimo más rápido que la ciencia, pero mi sensación es que si nosotros tenemos datos que todos ponemos sobre la mesa y decimos, ya es que mira, no es algo que nos inventemos, ¿no? O sea, esto es una realidad que existe y están los datos. No lo pueden negar, entonces tienen que dar dinerito, y si dan dinerito, estamos invirtiendo en la salud de las mujeres, ¿no? En que las profesionales podáis formaros, en que haya más recursos y etcétera. Entonces, bueno, os voy a hablar de psicosis puerperal porque, aunque está por aquí abajo, ¿vale? Sí, es un trastorno de estado de ánimo y creo que no se habla mucho. Es verdad que es algo raro, ¿vale? Pero es muy grave por las consecuencias que tiene y como no se habla mucho, he dicho, bueno, pues esto puede ser interesante, ¿vale? Esta condición por lo general se presenta con un inicio muy agudo a los pocos días, ¿vale? Sí es verdad que, bueno, la literatura recoge que puede haber episodios pues entre la primera y cuarta semana después del parto, pero es que las primeras horas puede pasar, ¿vale? Y se puede presentar incluso hasta un año después del nacimiento, ¿vale? La prevalencia vas a encontrar en madres con el primer bebé, pues una de cada 1000, ¿vale? Y bueno, como dato curioso, el 40% de las mujeres, pues, por ejemplo, con trastorno bipolar que están ingresadas en periodo prenatal, en posparto van a tener probablemente un ingreso, ¿vale? Esto significa que, bueno, estas mujeres van a estar sujetas por salud mental, pero bueno, es que también las ves saber, ¿vale? ¿Qué sintomatología tenemos en la psicosis puerperal? Pues cambios rápidos en el nivel de conciencia, ¿vale? Puede haber perplejidad, confusión, momentos de lucidez, alucinaciones auditivas, ideas delirantes, alucinaciones visuales, desesperanza, sentirse agitada, enojada, paranoia, bueno, ideas extraños, ¿no? Y órdenes como de dañar al bebé. Y luego a ver, que también yo creo que es muy visual para el trastorno de psicomotricidad, ¿no? Desde la agitación hasta la parálisis, y luego puede haber como alternaciones alteraciones como en la comunicación verbal, ¿vale? Os he ponido un poco ejemplo de ideas delirantes, he pasado ya muchas, pero bueno, mi marido, enfermera, mi propia madre, quiere envenenar al bebé, no quiere envenenar la leche que le doy al bebé y por eso no le alimento, ¿vale? Pues cuando los biberones, desde la televisión, pues tienen mensajes ocultos que son solo para mí, me apetece un peligro inminente a mi hijo, ese es el vídeo de referencia que llamamos. Mi bebé no es un bebé, es un mesías y tiene poderes especiales, con lo cual venía a salvar al mundo. Yo soy la elegida para cuidarlo. Entonces, por ejemplo, pues no duerme. Duerme porque, claro, tienen que criar a ese bebé. Si ya sabemos la importancia del sueño, ¿no? Que es como, tienes que dormir cuando duerma él, bla, bla, bla. Imaginaos con este delirio, que lo que necesita es dormir, porque si no, no te vas a regular, ¿vale? Aparte de una meditación, pues lo difícil que puede ser, ¿no? Bueno, puntos claves un poco así de estas ideas delirantes, porque tienen mucha firmeza, tienen convencimiento, tienen que es falso, no vas a poder convencer de que no es así, el contenido es bizarro, no es compartido y hay un riesgo de conducta, ¿vale? La mujer se lo va a creer y puede llevar pues a esa madre a actuar de manera impulsiva contra ella misma, contra el bebé, por abandono por daño o bueno, suicidio o infanticidio, ¿vale? Luego, como decía antes, un cambio rápido de los síntomas y hay que diferenciarlo, o sea, no son malos pensamientos, son ideas, ¿no? Completas. Pues no son malos pensamientos porque en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que encontramos en este periodo, puede haber pensamientos que son los que generan mucha angustia a las madres de hacer daño al bebé, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en un trastorno obsesivo compulsivo, la angustia que le genera tener ese pensamiento es lo que vamos a intentar trabajar. Entonces podemos tener algún pensamiento así como difícil de voy a hacerlo mal, voy a hacer daño al bebé, pero no es paralizante, no es tan angustioso. Y en el obsesivo compulsivo sí lo es, y la diferencia es que la conducta se va a dirigir, no se va a dirigir a hacerlo, al contrario, se va a dirigir a no voy a hacer daño a mi bebé, voy a evitar incluso estar con él, pero pues no, que haya más personas conmigo o que me ayuden a cuidarle. En cambio, cuando tenemos una psicosis, la conducta se va a dirigir hacia la criatura, ¿vale? Vale, os decía, si os encontráis con esta situación, pautas así un poco a grosso modo, no alimentar el delirio, pero tampoco se lo neguéis, ¿vale? Simplemente pues hablar con la mujer, intentar que haya cierta calma. Yo creo que lo que más que a mí más me ha funcionado cuando me encuentro con psicosis es decirle pues cosas como estás angustiadísima, tiene que ser súper difícil, vamos a intentar ayudarte, desde esa pauta de ayuda, ¿vale? Desde esa intentar que acuda a salud mental, porque si ella acude a salud mental,
mutuo propio, va a ser más eficiente todo, ¿no? Que llegar a decir, nada, pues ya está, tienes esta psicótica, medicación y venga, y te encierro y pu. ¿Vale? Yo intento ser más de esa parte de acompañamiento. Ansiedad perinatal, bueno, tiene comorbilidad con la depresión y voy a destacar también lo del tiroides porque finalmente tienes que hacer un cribado, ¿vale? De la función tiroidal. Vale, en la depresión no lo he comentado porque es un poco rápido, pero en la depresión, igual que en la ansiedad, nos vamos a encontrar con un infradiagnóstico o un sobrediagnóstico, ¿vale? Pensaros que también he hecho, no sé si María o hay cierta sintomatología que es propia, por ejemplo, del posparto. Entonces, ¿cómo diferenciar la del posparto de que realmente, bueno, cuando pasa un tiempo prudencial y vemos que los síntomas se mantienen, que incluso se agudizan, pues igual estamos hablando de otra cosa, ¿no? En la ansiedad, por ejemplo, pues una mujer que siente presión en el pecho y esto está haciendo mucha angustia y tiene mucha ansiedad, a lo mejor es que está el bebé está colocado así, ¿no? Esa presión puede ser el bebé. Bueno, entonces el propio embarazo tiene unas características que pueden convertirlo, por ejemplo, en un evento estresante, ¿vale? Pues la ambigüedad de sentir felicidad y preocupación intensa por esos cambios que va a suponer, la inminencia del parto, del nuevo rol, la responsabilidad, y luego también se observa pues impredecibilidad, ¿no? Si va a llegar el embarazo a término, si va a llegar con buena salud, va a haber dificultades en la gestación, va a haber dificultades en el parto, ¿vale? Bueno, lo que hablamos también de las pruebas médicas. Las pruebas médicas pueden generar pueden ser bastante ansiógenas, sobre todo cuando o no te hablan nada, o te tratan de forma regular, te explican las cosas, ¿no? Entonces la imaginación vuela y puede ser angustioso. Cuando más hay, pues yo qué sé, pues el bebé va con bajo peso o la prueba del azúcar que ha dado positivo, pues igual hay que acompañar, hay que hablar con las mujeres, hay que contarnos las cosas, tranquilizarnos, ¿no? Y bueno, ojo, porque al final estoy hablando de embarazos deseados, ¿vale? Que se añadimos porque los embarazos no deseados, la cosa se puede complicar un poco, ¿vale? Dentro de la ansiedad perinatal vamos a encontrar fobias, pues con la autocofobia, que es ese miedo significativo paralizante, ¿no? Al parto, y en ocasiones lleva a las mujeres a solicitar la cesárea electiva. Y bueno, haríamos la atención selectiva el otro día a nosotras, y al final esa atención es que si yo tengo miedo al parto, voy a leer, voy a entender, voy a escuchar todo lo que tenga que ver con lo horribles que pueden ser los partos, ¿no? Y esto es pues una pena, ¿no? Luego aparece entre los miedos que el rechazo maternal, que es que se observa pues, en un enfado hacia el bebé, un impulso de querer hacerle daño, que ocurre durante el primer año de vida. No se puede asegurar la prevalencia, pero porque hay una falta de reconocimiento de este síndrome, ¿vale? Al final, pues eso, en la felicidad inmaculada que es la maternidad, ¿cómo vamos a pensar que esta mujer tiene un rechazo, ¿no? A la criatura. Bueno, vale, bueno, luego hay otros miedos, sí, pues como miedo a la muerte súbita, que pues eso, miedo a la falta de apoyo, a ser criticada, preocupación por la apariencia física. Yo juego aquí las redes sociales porque son maravillosas, ¿vale? Sabemos que informan y desinforman, y pues si tenemos atención selectiva activada, pues imaginaros, ¿no? En relación con esos miedos. Síntomas que encontramos: preocupación excesiva, persistente, inquietud constante, irritabilidad, dificultad para concentrarse, bueno, tensión muscular, ¿vale? Palpitaciones, sudoración, alteraciones del sueño y dificultades gastrointestinales, ¿vale? Que bueno, sabemos, son síntomas al final que bueno, pueden causar confusión, ¿no? La diferencia es un poco pues qué miedo, o sea, que hay detrás de síntomas, y lo que hay son miedos, y valorar un poco, escuchar a la mujer si es que es así, ¿vale? El GAT-7 es, bueno, es el cuestionario que se usa un poco por excelencia para esto, no tiene nada que ver con la maternidad, pero sí que parece que tiene propiedades psicométricas suficientes, ¿vale? Me ha puesto lo que he dicho, que luego tú les vas a contar cómo preguntar y cómo... ¿Vale? Yo voy a ir a este modelo sociocultural porque me parece súper interesante para explicar la ansiedad, ¿vale? Me parece útil porque al final aquello que la biología o la fisiología del estrés no puede dar respuesta, lo de este modelo, ¿no? Que trataría de alguna manera de despatologizar la maternidad, ¿vale? Y supondría la descripción pues un poco de lo que es ser madre hoy en día. Este modelo pues destaca discordancia entre las expectativas y mitos de la maternidad y lo que es la maternidad en realidad, produciendo sentimientos de ineficacia, ansiedad y culpa. Bueno, entre estos mitos y expectativas pues estarían equiparados, lo que decíamos, la maternidad a la felicidad, que sí, que es muy gratificante, pero también pues hay un gran beneficio en ello, ¿no? Hay una pérdida de autonomía, etc., todos hemos visto lactancia, etc. Yo siempre digo que a las mujeres nos cuesta mucho afianzar nuestra identidad, nos cuesta mucho abrazar quiénes somos, ¿no? Darle ese valor y ocupar el espacio que nos merecemos, a que tenemos derecho, y cuando lo logramos, repito, todas que tenemos el privilegio de poder hacerlo, de repente llega la maternidad y nos aplasta un poco con todo esto, ¿no? Decimos, madre mía, ahora, ¿qué pasa aquí? Y hay que crear de nuevo esa identidad,
¿vale? Bueno, tiene súper bomba, concilia trabajo, crianza, se ocupa con su familia, en su casa. El otro día leía un libro de Beatriz Gimeno que va a contar de la maternidad, que ya os lo pasaré. De la maternidad, no, de lactancia materna, que igual lo conocí. Ya lo he leído. ¿Lo has leído? Pues yo te estoy leyendo en plan de espera. Y bueno, habla de... ella saca el concepto de madre trabajadora, que no hay padre trabajador, ¿no? Pues, curioso. Y bueno, las crianzas intensivas, las expectativas exigentes de la maternidad, de tener el hijo perfecto, de ser la madre perfecta, pues bueno, etcétera. Bueno, es un cuestionario, el PHQ2, que se recomienda porque es como muy sencillo, muy fácil, podéis pasarlo muy rápido. Y voy un momento al trastorno de estrés postraumático, muy rápido. Podemos encontrar a las mujeres que llegan por un trastorno de estrés postraumático a todo lo que es el embarazo, maternidad y demás, y otras que, bueno, pues por un parto, normalmente suele ser por un parto en el que hay violencia obstétrica o un parto no respetado. Violencia obstétrica puede ser de diferentes formas, puede ser conductual, puede ser verbal, ¿vale? Se desarrolla ese trastorno de estrés postraumático. Y luego, todo esto tiene que ver mucho con la sexualidad, tiene muchísimo que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces pensad que, por ejemplo, el parto puede evocar recuerdos traumáticos, ¿vale? Y al final, bueno, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han sido víctimas de violencia sexual? ¿Vale? Nada más que, como que la literatura dice que todas hemos sido, si no somos, o seremos víctimas a un momento de algún tipo de violencia sexual. Esto es así, ¿vale? Vale, el impacto que puede tener las criaturas, no voy a entretener mucho, ¿vale? Porque al final con las criaturas son como lo que más importa, es como que igual sí que hay más literatura. Pero bueno, bajo peso, bebés prematuros, lo que decía antes, si la madre no está disponible para entender, para ver qué necesidades tiene, qué señal está dando el bebé, no le va a dar una respuesta, entonces pues bueno, todo lo que tiene que ver con áreas cognitivas, lingüísticas, emocionales, vamos a tener dificultades. Mayor riesgo de dificultades comportamentales o de regulación emocional, y se está investigando que bueno, puede haber una correlación, no sé si causalidad, con el TDAH, ¿vale? Y otros trastornos. Este es el vídeo que os decía, que tenéis que ver. Vale, factores de riesgo, bueno, acontecimientos vitales estresantes, nos referíamos a que durante este periodo de gestación y de posparto, pues pueda fallecer, por ejemplo, tu madre, ¿no? Pues bueno, eso evidentemente su vulnerabilidad va a ser un factor de riesgo. La falta de apoyo, ¿vale? Dificultades económicas, decíamos antes que, bueno, hablábamos otro día, ¿no? Que ser madre con pasta es mucho más fácil, ¿no? Sí, la conciliación es el dinero, es cada día tengo más claro, la conciliación es el dinero. Sí, exacto. Complicaciones médicas, pues problemas durante el embarazo, parto, violencia obstétrica, y yo me voy a violencia de género, porque afecta al 20% de las embarazadas y me parece brutal esa cifra. Y cuando he ido pues de hecho creo, igual me equivoco, pero las jornadas de psicología perinatal que fuimos, que yo creo que no hablaron de violencia de género, o no lo sé. No, ¿de verdad? No hablaron de muchas cosas. Ya. No hablaron de muchas cosas. Sí, dijeron que no No debe ser así. te preocupes que lo cito. Entonces, pues de verdad que yo también vengo de trabajar en violencia de género, de trabajar en violencia sexual, y joder, tengo como ahí, me sacan enseguida las alarmas, ¿no, hombre? En fin, y como factores de protección, pues retomar la comunidad, amamantar, grupos. Creo que necesitamos un sentimiento de pertenecer a algún grupo, ¿no? Que nuestra identidad nueva diga, pues este es mi huequito, ¿no? Aquí me entienden. Políticas de reducción, de feminización de la pobreza, factores económicos. Dentro de complicaciones médicas, pues respetar la ley de autonomía del paciente, el plan de parto. Trabajar con ellas un plan de posparto, que eso me parece súper interesante. Y luego, bueno, vale, en la historia clínica, facilitar información al personal sanitario, que bueno, pues este tipo de formaciones, ¿no? Agilizar las derivaciones y sopesar tratamientos farmacológicos. Hay mucho trastorno mental que se dispara porque pues tenemos a madres que ya, bueno, están en siguiente salud mental, pero se quedan embarazadas y dejan de golpe el tratamiento psicofarmacológico. Eso se puede hacer. Y también tengo profesionales que les dicen, puedes dejarlo. No. Y además es que cada vez hay más investigación positiva a mantener ciertos psicofármacos, sobre todo, creo que ya escuchaba, así como vamos, los más antiguos son los que mejor están funcionando. ¿No? Aquí yo no soy médica, yo creo que por aquí sabéis mucho más que yo de todo esto. Y no sé si lo estoy contando bien, pero como que al final un riesgo, por ejemplo, de malformación de los psicofármacos en la población en general es incluso un poquito mayor que en la población que está tomando psicofármacos, con lo cual no se sabe si ese
porcentaje de malformaciones en personas que toman psicofármacos se debe a eso o no, ¿vale? Entonces, bueno. Y en violencia de género, pues campañas de prevención, psicoeducación, al personal sanitario, a las familias, y escuchar y no juzgar a la mujer, acompañar a sus decisiones. Hablamos de que a veces es importante, no sé si lo vas a decir tú, que bueno, que en consulta cuando las veáis, es aquí las consultas igual, si podéis verlas sola en algún momento, hablar, lo cuentas luego, vale. No juzgar, a veces nos llega la sangre lo que decimos, José, nuestra consulta es clara, ella me lo está reconociendo, diciendo sí, además en el embarazo ha aumentado la agresividad, me voy a casar con él. Hay que acompañar, si queremos realmente ayudar a esa mujer, tenemos que estar ahí. Y si se cierran banda porque hemos sentido juzgada, criticada, bueno, a ver, depende de las situaciones, obviamente, sentido común. Jolín, si tenéis que denunciar, denunciáis, es que... Pero bueno, yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿vale? Bueno, y como factor de protección para la depresión de ellos durante este periodo, es implicar al padre en el proceso de la crianza, ¿vale? Que de verdad que en violencia de género muchas mujeres, eso, en un gran porcentaje, una gran proporción, hablan de que o bien identifican o bien empieza la violencia durante el embarazo y el posparto. Eso es, me parece brutal, porque o se intensifica esa violencia. Bueno, intención de prevención y apoyo en la educación prenatal. Yo voy a hacer hincapié, porque al final creo que también es un trabajo que hacéis, en la psicoeducación. La psicoeducación, si conseguís hacer un grupo, un espacio seguro, que haya una vinculación, aparte de que podéis, o sea, van a aparecer de forma explícita conductas que igual son un poco privadas. Si aparecen, bueno, se pueden reconducir, se pueden mejorar las habilidades que pueda tener esa persona. Y es que tienes un papel, yo creo, fundamental para causar un impacto a largo plazo, ¿vale? Y repito, no en ellas, es que sino en la sociedad, ¿no? Los grupos de apoyo, es que te voy a decir, pues que yo pondría con grupos de apoyo así, y luego, bueno, lo demás, ¿vale? Luego, programas de apoyo social, hay países que realizan visitas domiciliarias, yo creo que aquí no, ¿no? Pocas. Es una pena. Creo que es en Reino Unido, que incluso, creo que leía, hasta los 5 años se visitan como mínimo unas 6 veces, eso es una maravilla, ¿no? Que visitan matronas y demás. Y luego, bueno, cuando hay que hacer una intervención psicológica especializada, pues eso. ¿Cuándo derivar? Lo primero, yo creo que cuando veis que está haciendo hematología, que puedes coordinar con otras profesionales, ¿vale? Que podéis hablar un poco, pues esta mujer tal, bueno, lo que vienen diciendo otras compañeras, ¿no? Y si hay síntomas graves, pues oye, animar a cierta reactancia o rechazo, ¿no? Las mujeres, pues creo que tú vas a hablar de eso un poco, ¿no? De lo que cuesta... Bueno, al final, cuando no pasa nada. Vale, no, Jalisco, no. Yo no digo que ahora mismo no me doy cuenta si lo tengo. Sí, claro, como ya lo estoy leyendo, pues me pierdo y me meto donde me tengo que meter. O sea, cuando somos madres, con todos estos mitos y todas estas cositas que estamos hablando, nos va a costar mucho decir, oye, que estoy mal, porque, pues eso. Entonces, yo decir que estoy mal, si vosotros lo reconocéis, animarla a que, bueno, que va a recibir atención en salud mental y obviamente emergencias psiquiátricas, pues es que si hay una reacción suicida, homicida o síntomas psicóticos, es que ya está. ¿Qué pasa? ¿Se ha quitado una? Bueno, No, pero era muy bonita. no era importante, era para empezar a hablar, ¿no? Vale. Me hacía mucha falta. Y yo creo que ya, que os he dicho todo lo que venía a decir porque he tachado muchas cosas. Terminando de lo que hablar de salud mental, que no os imagináis, o sea, el atajar un melón así de grande en dos mini intervenciones de media hora, ¿vale? Que era como... Yo creo que estamos aquí más para hablar, o sea, más allá de los protocolos, creo que al final, sobre todo que sois matronas, más sabéis las herramientas que tenéis a vuestra disposición a la hora de seguir un protocolo. La cuestión es que una madre no va de un protocolo, una madre va de lo que está sintiendo, de las miradas que ella tenga, va de los silencios que ella emite, o sea, va de muchas más cosas que no de aplicar un protocolo, por así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que cada vez que una madre entra en nuestra consulta, me da igual que seamos fisios, me da igual que seamos matronas, me da igual que seamos enfermeras pediátricas, está poniendo en nuestras manos algo que es súper vulnerable para ellos. Que ya no solo su hijo, sino su salud mental. Y poco se habla, o sea, creo que hablamos muy poco de salud mental. Y como decía, bueno, de salud mental materna ya ni me la cites, o sea, no existe. Es que es como, lo que yo te siento es como que sí que se está hablando y está visibilizando, pero como si fuera algo como bonito. Y mira, algo de salud mental materna. Y algo que le pasa a los demás. O sea, hablamos de salud mental en la vecina, ¿sabes? No hablamos de salud mental en lo que nos pasa a nosotras.
Entonces, bueno, pues para que todos esos trastornos que citaba mi compañera y que a mí me parece muy interesante el dato de que el 65% de las mujeres embarazadas que podrían estar diagnosticadas en la depresión no estén diagnosticadas, me parece un dato enorme. Antes hablabais de un dato que era 1 de cada 4 mujeres y era como, Dios, un 65% de embarazadas y ahí no nos damos como mucha importancia, ¿no? Creo que si la atención a la maternidad fuera realmente buena, bajaría un montón. Y para eso lo que tenemos que hacer es poner a la diada en el centro, ¿vale? El otro día en las jornadas de perinatal se hablaba mucho de poner al bebé en el centro. Es una cosa que yo desde aquí, jugadme si queréis, pero lo critico totalmente. O sea, creo que hay que poner a la diada en el medio. Creo que la madre, o sea, el bebé no es sin la madre durante esos primeros 9 meses. Y creo que todos los que hemos sido madres aquí o trabajamos con maternidad, creemos que esos 9 meses se quedan cortos de cojones. O sea, no te digo 18 años porque me tiran cosas a la cabeza, ¿vale? Pero... 19. 19, ¿vale? Me lo apunto, gracias. Entonces, que la madre esté lo mejor posible es lo que va a sostener a ese bebé. Porque el sistema nervioso del niño se sostiene gracias a la salud mental materna. Joder, no le damos importancia a eso. O sea, yo he sido madre hace un año y puedo citar que creo que en una consulta mi matrona me habló de salud mental. Y es muy maja, pero en una, ¿sabes? Me parece muy pobre. Ya lo digo, un servicio de ginecología, que ya fue ninguno, ¿sabes? Yo ya lo te digo, ya que fui a urgencias y no dejaron pasar a mi pareja conmigo. Pero te hablan de anticonceptivos. Ah, eso sí, claro, por supuesto. Tu deseo está vamos. Entonces, creo que alrededor de esa diada, ya no solo la pareja, que es como lo más inmediato, esa familia más cercana, otros hijos si lo tienen, que a veces puede tener un factor también muy protección. Creo que el entorno, los profesionales como los que estamos hoy aquí, esa línea verde que pongo muy discontinua, tiene un poco que ver con ese sistema de gobierno que tampoco nos protege, para el cual las madres somos unas quejicas, para las cuales la conciliación es suficiente y para las cuales los permisos de maternidad nos llegan. Sobre todo si eres autónomo, ¿eh? Sobre todo si eres autónomo, que son todos maravillosos. Entonces, creo que no somos como tan conscientes de que incluso el desconocido que te ve por la calle, no diciéndote que llevas al niño sin calcetines, ya hace mucho por la salud mental de esa madre. Porque ya no le metes una duda de, Dios, ¿estaré cuidando bien a mi bebé? Entonces, creo que todos tenemos una responsabilidad para con la maternidad, ¿vale? Y como de todo lo que no se habla no existe, pues yo creo que deberíamos empezar a que esto sea hablarlo un poco todo el rato, ¿vale? Creo que en ninguna consulta debería faltar las preguntas de qué tal estás, cómo te encuentras, cómo vas de salud mental, de cómo vas sin salud mental, ¿vale? Y para centrarnos un poco en lo que hablábamos hoy, que era la lactancia, es importante cuando hablemos de lactancia que entendamos que una madre debería amamantar porque quiere, porque le da la gana. Y salirnos un poco de esa imagen tan biologicista de ¡ay, es que la lactancia materna es lo mejor para el bebé! Estoy de acuerdo, pero es que igual esa madre tiene que tomar esa decisión, no desde esa presión, y tiene que tomar esa decisión desde sus propias creencias y sus propios valores, ¿vale? Porque a menudo nos centramos mucho en esos nutrientes perfectos, en esa protección inmunológica, en ese vínculo, pero es que la lactancia materna es clave para la construcción de la identidad materna. Entonces, si nos saltamos esa parte, estamos presionando a una mujer y la mujer muchas veces se siente presionada a tener que dar una lactancia materna. Entonces creo que me parece muy importante entrar desde ahí, ¿no? Al final nuestro trabajo es que la madre tome decisiones informadas, no tomar decisiones por ella, es acompañar en ese camino y en lo que ella quiere hacer, ¿vale? La lactancia y la salud mental materna para mí son dos conceptos que están íntimamente conectados. De hecho, se influyen de una forma bidireccional. Porque amamantar puede aportar mucha satisfacción y influye muy directamente en ese autoconcepto materno, en cómo se siente ella como madre y como cuidadora. Y desde el punto de vista biológico, como nos contaba María, toda esa liberación de oxitocina, de prolactina, de todo ese sistema maravilloso que funciona, nos ayuda mucho en el tema del vínculo, en el tema de cómo siento a mi hijo, de cómo me siento yo. Al mismo tiempo también puede ser una fuente de estrés y de agotamiento brutal. O sea, ya no hablamos de cuando no está siendo un proceso fácil, de cuando tu hijo tiene todas esas cosas que nos contaba Cris, o de cuando Mario tiene todas esas cosas que nos contaba María, ¿no? Ese dolor al amamantar o esa percepción, o sea, ya no la baja producción, sino a veces ese punto de, es que claro, yo no tengo que confiar en que mi bebé lo que come igual es suficiente, porque no le puedo sacar 2 mililitros del estómago para ver cuándo consumió la toma, entonces a no ser que me vuelva un poco loca pesando a mi hijo después de cada toma para saber cuánto ha engordado,
pues claro, al final nos puede dejar con mucha sensación de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, claro, todo eso afecta de una forma muy grave al autoconcepto que tenemos en la lactancia. Y a su vez, el estado emocional que tiene la madre facilita o dificulta la lactancia. Porque si yo estoy viendo cada toma como un momento muy estresante, mi cortisol se va a liberar a tope. Si yo tengo el cortisol a tope, hay toda esa cascada que se tiene de oxitocina para ayudar a la lactancia, de repente no está. Entonces creo que acompañamos muy poco la lactancia desde la salud mental. Me parece que es que yo también en atención primaria pondría de toda la vida al médico de cabecera, a la enfermera y al psicólogo, pero no tenemos una tercera consulta para estar ahí, ¿vale? Entonces, creo que las madres al final pasan por muchísimas dificultades, no lo puse ahí, pero por muchísimas dificultades socioculturales y de muchísimas presiones, ¿vale? Entonces, que no lo puse ahí, pero que lo añadí hoy, me acordé, y dije, ya no estamos hablando de lo que es pasar por un aborto complicado, o una cosa que yo dije en las jornadas de perinatal, que me lo contestaron, pero que sepáis que la RAE no lo incluye aún, que es cómo llamamos a una madre a la que se le ha muerto su hijo, porque la palabra huérfano lo tenemos, pero a la madre que se le ha muerto su hijo, esa palabra de momento no existe. Me contestaron en las jornadas, pero sí, en la RAE no está. Aquí el nombre, sí, era como y sonaba fatal, aparte. Hay que usar otra palabra que la que propusieron. Sonaba raro, pero no recuerdo cuál, no sé. Pero para que veáis el tema de cómo de invisibilizado está. Y tan invisibilizado está el tener un parto traumático. El otro día en las jornadas fueron capaces de hacer 2 horas de charla, o sea, de mesa redonda sobre parto traumático sin nombrar la violencia obstétrica en ningún momento, lo cual a mí me parece un arte, o sea, un arte. Total. Entonces, bueno, me parece que a veces los malos acompañamientos profesionales a mí me influyen mucho. Bueno, la ley lo hace. Que la ley lo hace, invisibiliza eso. Claro, Bueno, ya tenemos una sentencia en Galicia citando violencia obstétrica, vamos avanzando. Entonces, la intervención temprana y sensible de los profesionales de la salud, incluidos pues, las matronas, los fisios, los pediatras, nos ayuda a identificar esas señales y a poder dar esas herramientas, ¿no? A acompañar a esas madres pues, cuando hay un problema, y ahí es una oportunidad para cuidar también la salud mental. Vale, no solo el problema de lactancia con el que nos viene, o esa mastitis con la que nos viene, sino bueno, el acompañamiento profesional para mí siempre es un buen acompañamiento profesional, siempre es un factor de protección hacia las madres. Y en eso yo no puedo saber si vas a tener una buena producción o una baja producción, pero igual como profesional sí que te puedo acompañar desde esa óptica, y eso es una cosa súper importante, ¿vale? Y se nos queda súper marcado. O sea, cuando una madre a mí me llama a consulta con un mal acompañamiento profesional, son cosas que se le enquistan en la cabeza muchísimo, pero muchísimo, frases, una tras otra, o sea, entonces tenemos una responsabilidad muy grande ahí, ¿vale? Como profesional. De hecho, bueno, aquí estos son unos estudios que hablan un poco de eso, ¿no? De cómo la lactancia materna ayuda a evitar una depresión postparto, pero pues, teniendo también en cuenta como todo lo que conforma a la mujer, ¿no? No solo el caso... Huérfilo. Huérfilo. Me pareció horrible la palabra, ¿vale? O sea, huérfilo. La madre que le falta ir con huérfilo. En vez de huérfano de madre, huérfilo me ha parecido horrible. Fíjate que así, de forma colectiva, no lo teníamos en la cabeza, o sea, no estamos... No, porque yo creo que se lo sacaron de la mano, en la raíz por ahí que... No, la RAE no está, no, era de una madre, de una asociación, la madre esta que habló de la que dijo que había una palabra, y dijo una palabra. Pues a mí me... Como que la salud. Pero vamos, no la conocemos, o sea, la de huérfana la tenemos clara, pero esa no. Entonces, cuando nos encontramos con una madre con unas dificultades muy grandes en la lactancia, que es lo que estamos hablando ahora, a veces también nos tendremos que parar nosotros a pensar en cuál es el límite de aguante que tiene esa madre. Es una cosa que yo veo que nos cuesta un poco como preguntarnos, ¿vale? Pensamos que las mujeres al final se nos mete mucha presión con que tenemos que poder con todo, y no siempre es así, ¿vale? ¿Cuál es el límite? Pues todos sabemos que las recomendaciones de la OMS dicen que imprescindibles esos primeros 6 meses, pero va a depender de cada día y de la situación en la que se está. Obviamente, si la madre está en una situación de violencia de género, va a ser complicado que ahí se pueda mantener o que la mujer se sienta segura como para seguir, porque no tiene un sostén, un apoyo emocional. ¿Vale? Entonces, yo os había dejado aquí una batería, aquí, una cosa que tú... No, ahí, no, la anterior, ahí. Que son preguntas que podemos hacer a las madres en consulta, ¿vale? Porque al final, antes... Creo que lo dijo Chris, que es un punto más de hablar con las madres. A tú una madre le preguntas, ¿qué necesitas? Y les damos dando un espacio para hablar. Y eso habitualmente
nos cuesta mogollón encontrar esos espacios, estamos como muy a lo objetivo, ¿no? A lo que estamos viendo, a esa parte. Bueno, me parece interesante que tuvieras una batería de preguntas para ellos, ¿vale? Entonces nos vamos a meter a hablar de una escala, que es de la que no nos poníamos de acuerdo aquí, Jacqueline y yo. Esa. Falta una imagen, pero luego la quito tal. Que es una frase que aparece en la escala de Edimburgo, que yo creo que es la que más se utiliza cuando queréis hacer un cribado de salud mental materna, que dice que vuestro juicio clínico es más que suficiente. O sea, pone algo así como... ¿No tengo la frase exacta? No, dice, no se le puede dar más peso a los resultados de la escala que a vuestro juicio clínico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos vuestro juicio clínico. O sea, lo que necesitamos al final es que en las sesiones que hacéis con ellos, sobre todo las matronas, que las acompañáis en todo el embarazo, igual que os queda muy claro la información de la madre, de su historia familiar médica, si el padre tiene una diabetes tipo 1, si la madre ha tenido un cáncer de mama. Creo que también es importante tener una idea de todo su bagaje emocional. A mí, por ejemplo, no me lo preguntaron. Y es cierto que como no se suele hablar de salud mental, en el momento en que te preguntan enfermedades familiares, pues igual el TOC de mi abuela no sale a la mesa. Pero igual es importante que hagamos la pregunta específica de ¿y problemas de salud mental en tu familia? Para que haya una oportunidad de decirlos. Porque no los consideramos como problemas médicos. ¿Vale? Entonces me parece interesante esa óptica, ¿vale? ¿Por qué no nos poníamos muy de acuerdo? Porque para mí el problema de cribado que tiene esa escala es que es muy fría. O sea, una persona que os va a pedir ayuda, en esa escala siempre sale. ¿Qué pasa con esas madres que con todo ese sistema de presiones que nos metemos, le cuesta contestar esa escala? Entonces, al final no estamos llegando, estamos perdiéndonos, estamos teniendo falsos positivos, o sea, gente que... ¿Falsos positivos? Sí, falsos negativos. De gente que igual sí que necesita esa asistencia y no nos estamos como dando cuenta porque solo nos estamos fiando del valor de la escala. Vale, me parece interesante. Entonces, yo soy muy pesada, de verdad. Hablar de salud mental, por favor. Para mí, al final, dar información a las madres las protege y les da poder. Vale, yo si no sé lo que me puede esperar en un parto, tener información me permite protegerme, decidir lo que quiero. Y eso me hace funcionar con una sensación de poder sobre las cosas. Entonces creo que en todas las consultas que tengáis con ellas tiene que haber como esos tres momentos, ¿no? El momento de hablar de la salud física, el momento de hablar de la salud social, que es donde yo me todo ese punto de los grupos de apoyo, que me parece una labor, de hecho en el estudio que os citaba antes, bien específicamente, cómo son protectores los grupos de apoyo en la salud mental materna, y haría el espacio de decirles directamente a las madres, en todas nuestras consultas va a haber un hueco para hablar de salud mental, porque es la tercera pata de la salud. Entonces, te voy a hacer preguntas directas sobre salud mental, para que la madre no se sienta como tan invadida, o que piense tú, ¿cómo estás? Yo te estoy preguntando por salud mental, ¿vale? Es demasiado difuso. Yo pregunto todos los días a mis pacientes cuando entran por la puerta, ¿qué tal? Y en el 99,9% de los casos me contestan bien. Para empezar, bien no es una emoción, no me estás diciendo nada, diciéndome bien no es contenta ni es triste, bien es nada. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué dice una madre en el posparto? Cansada, sin dormir, pero no te habla de cómo está internamente ella. Les dice, preocupada por el bebé. No habla de eso. Entonces es importante que eso sea como muy explícito, ¿vale? Quería remarcar una cosa que a mí me parece muy interesante, que esta etapa es una etapa de muchísima ambivalencia, pero de muchísima ambivalencia, porque parece que tenemos que saber de algo que en realidad no sabemos. O sea, yo di un parto en casa, pero yo me imagino salir de ese hospital a las 48 horas con mi bebé en el huevito, que no sabes ni cómo sentarlo en el coche. Llegar a casa y las padres que tengo consulta me dicen, no hay peor momento que cuando lo dejas en el huevito en casa, porque a empezar lo dejas en el suelo, porque encima de la mesa igual se cae. Entonces, y te quedas viendo a tu criatura diciendo, ¿y ahora qué? Entonces, pero nos mandan para casa. O sea, hemos hablado de todo, plan de parto, no sé qué, no sé cuánto, y ahora para su casa. El plan de posparto, ese dónde está, porque ese no lo he oído, ¿vale? Entonces me parece que toda mujer, por muy prudente que sea, tiene unas expectativas con respecto a la maternidad. ¿Qué pasa? Que antes, o sea, esas expectativas forman parte de un imaginario que no podemos evitar que esté ahí, porque nos imaginamos en una identidad determinada. ¿Qué pasa? Que es que hace años atrás, muchos años atrás, ese imaginario era real. Es decir, tú veías a tu madre, veías a tu tía, veías a tu vecina y veías maternidades un poco más reales. Y ahora vivimos en una sociedad hiperindividualizada en que muchas veces el primer bebé... Yo tengo una amiga que el otro día me dijo que la primera bebé que había cogido era la suya.
Y yo estaba con los ojos así, en plan, hostia, qué responsabilidad. Entonces, claro, de repente, ese imaginario, en vez de ser real, pasa a ser imaginado. Imaginado y sesgado por todas las redes sociales, por todas las imágenes, igual que nos ha pasado con el sexo, que el sexo es parece una sabanita así que te tape bien el techo y dices, tú te imaginas, eso es el sexo perfecto. Claro, o sea, llegamos y nos llevamos una hostia de realidad, pero como un campano grande. Entonces, encontrar el equilibrio entre qué es normal en un posparto y qué es, se nos está yendo ya a un punto a tener que trabajar la salud mental, yo entiendo que cuesta un poco ese equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, aparte del cribado ese, ¿no? del que hablábamos antes de todas las escalas que podemos utilizar, yo creo que lo que es interesante, bueno, os había dejado aquí frases de alerta que a mí siempre me rechinan cuando las escucho en consulta, ¿vale? Pues y luego les queréis echar un ojo. Aparte de ese cribado, ¿no? Que hablábamos con las escalas, que me voy a coger una frase que dijo Gris antes, pero están accesibles en internet, tenéis curiosidad, las buscáis, porque son, o sea, vienen explicadinas de cómo aplicarlas, ¿vale? Creo que lo interesante es los otros 3 puntos que marcamos, que es que en cada entrevista clínica, es decir, en cada sesión que tengáis con las madres, esos huecos que os decía para hablar con ellas nos deberían servir para encontrar una historia psicosocial completa, que nos cuenten todo, no solo la parte física, sino digo, toda esa parte social y psicológica que hay detrás. Identificar los factores de riesgo y protección de los que hablábamos antes. Es decir, no es lo mismo una madre me dice, sí, mi madre va a estar muy disponible, ya, pero ¿cómo es esa madre? ¿Esa madre va a ser un factor de protección o esa madre va a ser un factor de riesgo? Que igual es interesante saberlo. ¿Qué apoyo cercano tiene esa mujer? Lo que hablábamos de la consulta solas es que igual es necesaria, porque igual la mujer necesita hablar en algún momento fuera de su pareja. Entonces, dar la opción, si la madre se acoge a ello, igual es por algo, ¿sabes? O sea, igual es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, con todas esas pequeñas como preguntas, ¿no? Si tiene red, si ha venido a las clases prenatales o no, pues igual insistir un poco en esos grupos pospartos si ya ha dado a luz, o sea, porque igual lo que nos interesa es que vaya sintiendo que tiene una red. Igual luego la puedo volver a citar y preguntarle qué tal se ha sentido en el grupo de apoyo, porque, ¿no? O sea, al final, yo tengo bastante trato con matronas, estoy pensando ahora mismo en Mar, por ejemplo, que tengo alguna paciente que me dice, si me citó ya sé que no me tenía que citar más, pero me sigue citando. Y es como, bueno, igual están viendo algo, ¿no? Que es necesario como dar ese soporte. Y yo sé que desde la pública todas os hemos dicho, si tenéis tiempo hacéis esto. Pisa ha dicho, si tenéis tiempo hacéis eso, o si tenéis tiempo, por favor, estaría muy bien que esa entrevista clínica fuera muy acompañada de una observación clínica. ¿Qué es para mí una observación clínica? Necesitamos evaluar la sensación de estado mental que nos da esa madre, es decir, cómo nos mira cuando habla, cómo mira a su bebé, ¿está preocupada por él? ¿Nos está sacando todo el rato las mismas preguntas en consulta a pesar de ya haber hablado de soluciones? O sea, ¿está anclada en algún bucle? O sea, todo ese tipo, ¿cómo se comporta con la pareja? Esas son cosas que, si algo rechina, recitad, mirar a ver qué, indagad un poco, ¿vale? Eso al final es tener un poco ese clic que decía María antes, ¿no? Que os haga un poco clic esa sensación. Desde la pregunta que yo me lanzo siempre cuando las madres me empiezan a hablar, es siempre la misma, que es, ¿esta persona está disfrutando su maternidad o está sobreviviendo a ella? Si tengo la sensación de que empieza sobreviviendo a la maternidad, mal. Y luego la comunicación efectiva, ¿vale? O sea, son 3 cosas que parecen súper sencillas y que me parece súper complicado encontrar en el entorno público. La escucha activa en la empatía. Yo como usuaria del servicio durante mi proceso de embarazo me lo encontré muy poco, ¿vale? Las preguntas abiertas igual eran demasiado abiertas a veces. Y que el ambiente de confianza, habitualmente con los tiempos que tenéis, y eso ya consigo que es una cosa muy del sistema, claro, con un tiempo así que tenéis que tratar a una persona, que se consiga generar un ambiente de confianza, es complicado. Yo entiendo dónde está la limitación del sistema, pero bueno, creo que al final, entiendo que también si los profesionales estás aquí, lo que decías tú, ¿no? Ya algo debe de picar. Y las 2 preguntas que os dejábamos eran el THQ, porque son esas 2 preguntas que yo siento un poco abiertas, pero centran un poco la información, que si has sentido interés o placer en hacer cosas y con qué frecuencia querías. A mí no me importa que sean cosas para con el niño, lo que me interesa es que haya una ilusión y no que pese la maternidad, ¿vale? Y si se ha sentido decaída, deprimida o desesperanzada, no cansada, no agotada, no preocupada, ¿vale? Son palabras muy distintas, y parece que no, pero son palabras muy distintas. Y luego, para mí,
una percepción negativa de la experiencia de parto debería pasar siempre por consulta psicológica. O sea, siempre, es que indudable. Me cuenta algo que de su parto que no le gustó, que le ha preocupado, forma demasiada parte de la identidad de una mujer. Es un acto muy brusco que pasa muy pocas veces en la vida y que marca muchísimo. La cantidad de trastornos de estrés postraumático por una posible violencia obstétrica o por una percepción de una posible violencia obstétrica, a veces hay que trabajar que igual no la hubo, pero tú lo percibiste, debería pasar siempre por consulta psicológica. ¿Vale? Y creo que hasta aquí, yo no podría acceder más. Bueno, dos cosas. Una, que si hay preguntas nos las hagáis por escrito. Otra, que vamos a pedir media hora más de ampliación al tiempo.